mujer abandonó todo para abrir un hospital y atender a pequeños huérfanos en Kenia. No es la vida encargada de separar a las personas, sino es la maldad, la traición, el egoísmo y la falta de respeto que abundan en sus corazones. Con todo esto dejamos de ser seres humanos para convertirnos en simples animales salvajes, carentes de raciocinio, que simplemente nos dejamos manipular por nuestros más perversos pensamientos. Aunque no todos los seres humanos sean perversos, aún existen unas valientes almas dispuestas a darlo todo por ser de este mundo un lugar mejor. Pues a veces lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada. Desde los 19 años, Amy Heard trabajaba en el futuro de sus sueños, que a diferencia de la mayoría de las personas, no se trataba de una casa, ni de un edificio muy lujoso. Amy se dedicaba a planificar cada detalle sobre su centro médico para atender a niños huérfanos con enfermedades terminales. Pero no había en dónde fundarlos, así que simplemente tenía que esperar el momento adecuado para que sus sueños se hicieran realidad. Amy, quien era estudiante de medicina en ese entonces, logró graduarse al año siguiente en el programa de estudios de asistentes médicos en la Universidad de Kentucky. Con solo 20 años, ella viajó a Kenia para trabajar como voluntaria y fue allí cuando sintió la primera corazonada de su vida. La joven fue testigo de cómo múltiples niños huérfanos luchaban por sobrevivir día a día en instituciones muy precarias y abandonadas. Fue ahí cuando encontró su verdadera vocación de su vida. Amy soñaba con construir su hospital para cuidar a esos niños enfermos en Kenia. Pero lastimosamente ella no contaba con los recursos necesarios, así que 6 años más tarde, en donde logró hacerse de múltiples amigos provenientes de su carrera, logró que su más grande sueño se volviera una realidad, cuando ella y su marido Rod, quien también es médico, fundaron el Hospital Infantil Obi, una organización sin fines de lucro dedicada a dar esperanza a los pequeños con enfermedades terminales, junto a varios médicos quienes estuvieron de acuerdo con la iniciativa de Amy en apoyar a los niños pobres del continente africano. Pero luego de fundar aquel hospital, todo no sería color de rosas, pues cuando el hospital abrió sus puertas, los medicamentos no lograron alcanzar para todos los niños quienes lo requerían, terminándose antes de que se cumpliera su primera semana luego de abrir sus puertas. Amy se encontraba totalmente desesperada, ya que sus donaciones para proporcionar tratamiento y atención médica gratuita para salvar vidas se habían agotado. Pero eso no era todo. Cada día Amy, en su centro médico de 1021 metros cuadrados, en Suna, Migori, Kenia, se enfrenta al sufrimiento de sus pequeños pacientes que a diario luchan contra la desnutrición, la malaria, las lesiones traumáticas, cáncer y el SIDA. Para esta joven valiente, el trabajo nunca tiene fin. Su vocación le impulsa a seguir dando lo mejor de sí misma por cada pequeño con el que se encuentra en el camino. Un día, cuando Amy estaba tomando apuntes, unos pacientes llegaron. Eran 2 pequeñas hermanas de 6 y 12 años aproximadamente. Ellas llegaron moribundas a la puerta del hospital. La mayor cargaba entre sus brazos a su hermanita, pero al estar muy débil, esta cayó al suelo inmediatamente. En un intento desesperado por ayudar a ambas hermanas, Amy se abalanzó rápidamente al tópico para poder mantenerlas estables, mientras que la menor se estaba recuperando poco a poco. La mayor no corría con dicha suerte. Por lo extremadamente débil que se encontraba y con sus últimas fuerzas, solo atinó a decirle que ayudaran a su hermana, y luego exhaló por última vez. Amy trató de reanimarla, pero ya nada podía hacer. La pequeña se había ido. Mientras que la doctora se cogía la cabeza y rompía a llorar, se percató de que ningún familiar con el paso del tiempo vinieron a identificarlas. Entonces Amy decidió adoptar a la pequeña Winnie, pues en ella vio reflejada a su pequeña hija llamada Lily, quien se queda con su esposo Rod en América.
y que además es el encargado de conseguir las donaciones mensuales enviándoselas a Kenia. Amy, tras realizarle varios exámenes médicos a su nueva hija adoptiva para asegurarse de que se encuentre bien de salud, se topó con una impactante noticia que la terminó por quebrarla emocionalmente, pues la pequeña Winnie padecía cáncer. Amy conocía desde muy temprano el dolor que provocaba esta terrible enfermedad, porque su madre padeció de ella, y a raíz de esa traumática experiencia nació su vocación por ayudar a los demás. Pero fue el viaje a Kenia lo que la motivó a cambiar su destino, viendo un nuevo horizonte. Decidida a salvar la vida de su pequeña hija, Amy hizo todo lo posible y vaya que lo logró. Durante el sexto y último ciclo de quimioterapia para Winnie, esos días no habían sido nada sencillos para ella, quien tenía que soportar el dolor de aplicarle el medicamento a la pequeña, ya que Amy era su oncóloga. Al ver tanto sufrimiento, ella solo deseaba regresar a casa, pero sabía que su noble labor aún no terminaba. Cuando ya estaba lista para regresar a su hogar con su hija, la doctora recibió una llamada de auxilio. Un par de gemelas necesitaban de su ayuda, pues se encontraban muy débiles, así que Amy, en compañía de otros doctores, se apresuraron para ir a asistir a las pequeñas. Al llegar a la precaria casa de arcilla, una pequeña niña con una mazorca entre sus manos cubiertas de polvo llamó mucho la atención de la profesional. Su nombre era Sally, de apenas 4 años de edad, y su mirada se podía apreciar la inocencia corrompida por la terrible desgracia que azotaba a su país. Sally pesaba 4 kilos y tenía 4 años de edad. Su hermana Selena era realmente pequeña. Las niñas habían sido abandonadas por su madre y el pariente que las cuidaba no sabía ya cómo mantenerlas. Además de sufrir un cuadro grave de desnutrición, las gemelas padecían de neumonía. Amy se dio cuenta de que estas niñas habían esperado por 4 años a alguien para que en verdad pudiera rescatarlas de esa horrible condición. Llevándolas al lobby, el hospital que Amy había fundado, la doctora pudo darle los tratamientos adecuados para poder mantenerlas estables. 6 años ya habían pasado desde que Amy comenzó su noble labor en Kenia. Ahora, con 25 años, ella puede decir que ha logrado completar su sueño siendo feliz por medio de la felicidad de otros, pero esto, sin lugar a duda, traería serias consecuencias negativas contra su propia hija. Para cuando Amy regresó por fin a casa luego de mucho tiempo, su hija Lily la vio como una persona completamente extraña. Rod por rato le explicaba a Lily que Amy era su madre y que en su trabajo consistía en ayudar a otros niños lejos de casa, para que pudieran tener un futuro mejor. Pero como todo infante, simplemente ella no comprendía. Amy, al ver que su pequeña hija no podía comprenderla, lloraba de impotencia en su habitación, ya que se dio cuenta que estaba perdiendo la valiosa niñez de su hija, y que si ella seguía así, pronto su hija no la vería como una figura materna. Aprovechando el limitado tiempo que estaba en casa, trató de acercarse a Lily, pero al principio ella tenía mucho recelo, siendo muy difícil así pasar tiempo con su hija. Amy buscó todas las formas posibles para acercarse a su pequeña, y con el paso de las semanas, Lily comenzó a sentir afecto por su madre. Con el paso de los meses, Lily comenzó a despertar lazos sentimentales con Amy, su madre, quien después de muchísimo tiempo, ella por fin le dijo mamá. Esto, sin lugar a duda, ablandó y emocionó fuertemente a Amy, quien por fin su hija la estaba reconociendo. Pero de lo que ella no sabía era que se había olvidado que su tiempo en América estaba a punto de vencerse. Un domingo por la noche, Amy recibió una llamada por parte de su centro médico, pues la requerían de inmediato para una compleja cirugía. Mientras que Lily dormía, Amy entró en su habitación, le dio un cálido beso y con una enorme tristeza que le invadía su corazón, y entre lágrimas pidió a Rod que la cuidara mucho por ella, partiendo esa misma noche. Al llegar a Kenia y atender aquella llamada de auxilio, Amy no pudo evitar pensar en su hija, pero justo en ese momento llamaron por radio a la doctora, pues un nuevo caso tenía que ser atendido,
Dejando los sentimientos a un lado, cogió sus cosas y se dispuso a ir a cirugía. Cuando ella entró al tópico, todos le gritaron sorpresa, pues su pequeña Lily estaba allí. Ella había venido a visitarla junto a su esposo Rod. Ambos se abrazaron y lloraron. En ese momento, Lily comprendió lo que su madre hacía y emocionada le dijo a Amy que de grande ella también quisiera ser una gran doctora como lo era su madre. Amy, Rod y su equipo han impactado positivamente en las vidas de los pequeños a los que tratan y son el ejemplo de que todos podemos ayudar cuando tenemos la noble intención. ¿Qué les ha parecido esta conmovedora pero increíble historia, mis queridos amigas y amigos? Sin lugar a duda, hay un mensaje inmerso allí. Si lograste desencriptar el mensaje, por favor déjamelo en la casilla de comentarios. Yo con gusto los leeré y te regalaré un corazón encriptado. Si te gustó esta historia, por favor suscríbete, es totalmente gratuito y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen más historias como esta en tu tablet, smartphone o donde quiera que te conectes. Ha sido un placer contarte esta historia y nos vemos en la próxima historia encriptada.